Para hablar más sobre los riesgos para la privacidad de nuestra información personal, conversamos con Gustavo Zain. Él es especialista en delitos informáticos y nos acompaña desde Buenos Aires. Gustavo, muchísimas gracias por estar aquí en Detrás de la Noticia. Ahora bien, en primer lugar, Gustavo, ¿crees que está aumentando el acceso a nuestros datos privados debido a la comercialización, la centralización y el mercadeo de la información privada y personal por las redes sociales y también por las empresas digitales? ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo le va? Sí, claramente sí, fundamentalmente a partir de la irrupción de la banda ancha, que permite una mayor capacidad de transmisión de datos personales por Internet, y la irrupción de la telefonía celular. Es un modelo basado en la minería de datos personales y que está muy inspirado en el régimen de propiedad intelectual propio de la época de la imprenta del siglo XVI. En este régimen, cualquier persona que escribe un libro se le atribuye la titularidad de los derechos de autor, aquellas ideas o conceptos que se vuelcan en la obra, pero el manejo comercial de ese libro es propiedad de la editorial, el costo del mismo, la distribución y demás. En Internet funciona exactamente igual. Un usuario, cuando acepta los términos y condiciones de uso, que es el acuerdo entre el usuario y la empresa proveedora de servicios, si uno los lee, que a su vez, al igual que la letra chica de cualquier otro contrato, es sumamente ambiguo, sus concepciones y extensos para la lectura, les va a decir algo parecido a esto, o sea, que el usuario es el titular de una foto, de un video, de cualquier opinión que pueda volcar en un perfil de la red social o una casilla de mail y demás, pero que la empresa hace un uso discrecional en términos comerciales de esos datos personales. Obviamente, a diferencia del régimen de propiedad intelectual, no recibe una remuneración por ello. Así funciona Internet hoy en día y sin dudas las diferentes legislaciones se está costando en cuanto a los gobiernos poder regular y controlar este tema. Gustavo, ¿crees que es necesario que los estados tomen acciones concretas para proteger nuestros datos privados? O sea, ¿cuáles son las principales medidas que se deben tomar contra el uso de los datos personales? Sin duda que sí, sin duda que deben rediscutirse las diferentes leyes vigentes en varios países de protección de datos personales. Las primeras legislaciones surgieron en Estados Unidos y en Europa a partir de la década del 70, a partir de la incorporación de las computadoras a las organizaciones privadas, o sea, bancos y empresas, también universidades y organismos de gobierno, fundamentalmente para la protección de datos sensibles y la propiedad intelectual de esas bases de datos que empezaban a digitalizarse. En Latinoamérica hubo un proceso de regulación de los datos personales fuertemente basado en la figura del habeas data, algunas durante la década del 80 y 90, inclusive en el nuevo milenio. En esta lo que se prioriza es el derecho al acceso a la información del usuario, es decir, el acceso a las bases de datos personales de esas personas en manos de terceros para la rectificación o la verificación del mismo. El principal problema de estas leyes de propiedad intelectual, que ya tienen unos años, es que no establece un monitoreo por parte de los gobiernos, no acerca de los datos personales, pero sí dónde se encuentran alojados los servidores que almacenan estos datos, siendo los titulares de los mismos los usuarios. Las empresas no informan, según su argumentación, por cuestiones de seguridad. Tampoco sabemos y conocemos los acuerdos comerciales que existen entre diferentes empresas que se intercambian estos datos. Por último, Gustavo, ¿qué deberíamos hacer los ciudadanos y los usuarios de las tecnologías nuevas para proteger nuestra información privada? Aquí en Argentina, a partir del caso Cambridge Analytica, a mí me consta que la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, cuando envió a la sede local de la empresa Facebook un pedido de informes si se vieron afectados perfiles de usuarios argentinos en esta filtración de datos en el caso Cambridge Analytica, directamente la empresa no respondió. Lo mismo las diferentes comisiones de comunicaciones informática, tanto de diputados como senadores, solicitan pedidos de informes frecuentemente y tampoco contestan. Creo que esto es algo que debe cambiarse y efectivamente para revalorizar y garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos, ¿no? Muchas gracias, Gustavo, por estar con nosotros hoy. Muy amable. No, gracias a usted. Ahora cualquiera que se expone en la red o digitaliza sus datos personales está vulnerable a los riesgos de los cibercriminales y la comercialización de su información sin autorización. Es la ciberguerra que ya ha llegado a casa.